Hay algo más peligroso que una caída visible. Es una erosión silenciosa. La fe casi nunca se pierde en un solo momento dramático. No suele desmoronarse en una explosión pública. Con frecuencia se desgasta lentamente, en pensamientos que nunca fueron confrontados, en emociones que comenzaron a tener más peso que la verdad, en decisiones pequeñas que parecían inofensivas. Y aquí es donde debemos ser honestos. Dices que crees en Dios. Dices que confías en su palabra. Pero cuando llega la presión, no responde tu fe. Responde tu miedo. Y eso revela que está gobernando realmente. No es una acusación. Es una radiografía espiritual. Hebreos 11:1 declara, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. La fe bíblica no es entusiasmo religioso. No es motivación momentánea. No es un ambiente emocional bien logrado. Es una convicción anclada en lo que Dios ha dicho. Si tu estabilidad espiritual cambia cada vez que cambian tus emociones, no estás caminando por fe. Estás caminando por estados de ánimo. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando la emoción baja, la confianza baja. Cuando el entorno se sacude, tu seguridad se sacude. Cuando la respuesta tarda, tu esperanza se debilita. La Escritura nos llama a sobriedad. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que vivas en paranoia. Dice que vivas en vigilancia. No todo es ataque espiritual. No todo es un demonio. No todo es guerra. Pero si existe un adversario, y ese adversario no necesita que abandones la iglesia. No necesita que renuncies públicamente a Cristo. Le basta con que tu fe pierda firmeza en silencio. Porque la fe es el centro. Lucas 22:31-32 registra las palabras de Jesús a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús no pidió que Pedro evitara la presión. Pidió que su fe no faltara. Eso nos revela algo profundo. El conflicto espiritual no gira en torno a tu comodidad. Gira en torno a tu confianza. Y aquí debemos hacer una distinción clara. No todo desgaste es ataque. No toda dificultad es guerra espiritual. No todo silencio es abandono. Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. No produce sospecha contra el carácter de Dios. No produce cinismo. No produce desconfianza permanente. La prueba bíblica fortalece. El ataque erosiona. La prueba te lleva a depender más. El ataque te lleva a reinterpretar a Dios. Y aquí viene algo que debemos decir con claridad. No todo es ataque. A veces es inmadurez que nunca fue corregida. Eso no es desprecio. Es diagnóstico. Romanos 10:17 declara, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Si la palabra no ha sido fundamento constante, no hay estructura que resista presión. Si no hay profundidad doctrinal, cualquier viento parecerá tormenta espiritual. No podemos llamar ataque a lo que es falta de formación. No podemos atribuir al enemigo lo que en realidad es ausencia de disciplina espiritual. Es incómodo, pero es verdad. La fe no siempre explota. A veces se apaga lentamente,
mientras tú sigues diciendo que todo está bien. Sigues asistiendo. Sigues escuchando mensajes. Sigues cantando. Pero ya no esperas nada concreto de Dios. Eso es más serio de lo que parece. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. No solo creer que existe, creer que recompensa, que interviene, que responde. Cuando la expectativa desaparece, la fe ya está siendo afectada. Empiezas a orar con menos convicción. Empiezas a hablar de las promesas con menos seguridad. Empiezas a proteger tu corazón reduciendo tu expectativa. Dices, estoy siendo realista. Dices, estoy aprendiendo a no emocionarme tanto. Dices, estoy madurando. Pero la madurez bíblica no reduce la expectativa en Dios. La purifica, la estabiliza y la hace más profunda. Proverbios 3:5-6 declara, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No dice fíate cuando entiendas. No dice reconócelo cuando todo esté bajo control. Dice fíate. Dice reconócelo. La fe se prueba cuando no ves, cuando no entiendes, cuando no controlas. Si solo confías cuando el resultado es favorable, eso no es fe. Es conveniencia espiritual. Y debemos ser sinceros. Cuando algo no sale como esperabas, lo primero que revisas es tu confianza en Dios o tu estrategia para protegerte. Cuando la respuesta tarda, ¿descansas en su carácter o empiezas a construir escenarios alternativos? Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Que no entiendas no significa que Él cambió. Que no veas no significa que Él dejó de obrar. Pero cuando la fe comienza a debilitarse, la mente fabrica interpretaciones. Y esas interpretaciones, si no son confrontadas con la Escritura, terminan moldeando tu convicción. 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dice algunos pensamientos. Dice todo. No todo lo que sientes es ansiedad. Algunas veces es falta de verdad gobernando tu mente. No todo lo que llamas ataque es externo. Algunas veces es incredulidad que nunca fue enfrentada. Es incómodo, pero es verdad. La fe no desaparece de un día para otro. Se debilita cuando permites que pensamientos contrarios a la palabra permanezcan sin corrección. Y aquí llegamos a la tensión principal de esta parte. Hay creyentes que no han perdido su doctrina, pero han perdido su expectativa. Creen que Dios puede, pero ya no viven como si realmente lo fuera a hacer. Y cuando la expectativa muere, la oración se vuelve formalidad. La obediencia se vuelve rutina. La adoración se vuelve costumbre. Y nadie lo nota, excepto el cielo. Hay un síntoma específico, concreto y detectable que revela cuando la fe no está creciendo, sino siendo erosionada lentamente. No es lo que la mayoría imagina. El ataque a la fe casi nunca comienza quitándote algo. Comienza cambiando cómo interpretas a Dios. No te dice que dejes de creer. No te invita a abandonar tu fe. Solo siembra una distorsión sutil. Y esa distorsión, si no se corrige, termina redefiniendo tu relación con Él. La primera vez que la fe fue atacada en la historia no fue con violencia. Fue con una pregunta. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer,
¿Con que Dios os ha dicho? Observa el método. No empezó negando a Dios. Empezó cuestionando lo que Dios dijo. Y luego fue más profundo. Versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. La insinuación era clara: Dios no es tan bueno como parece. Dios está reteniendo algo. Dios no quiere que alcances más. El ataque no fue contra la existencia de Dios. Fue contra el carácter de Dios. Y así comienzan muchos procesos hoy. No dices que Dios no existe. No dices que no es poderoso. Pero empiezas a sospechar de su intención. Cuando la respuesta tarda, empiezas a pensar: tal vez no quiere bendecirme. Tal vez no le importa tanto. Tal vez no soy prioridad. Eso no es incredulidad abierta. Es distorsión progresiva. Y cuando el carácter de Dios se distorsiona en tu mente, tu fe empieza a perder firmeza. Números 11 y 19 declara: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no lo ejecutará. La fe descansa en la consistencia de Dios. Pero cuando la fe está bajo presión, empiezas a tratar a Dios como si fuera inestable. Oras, pero emocionalmente ya te preparaste para que no responda. Declaras promesas, pero internamente ya aceptaste el escenario contrario. Eso no es prudencia. Es desconfianza encubierta. Es incómodo, pero es verdad. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si Él no cambia, ¿por qué tu confianza cambia cada vez que el entorno cambia? No se trata de negar emociones. Se trata de no permitir que gobiernen tu teología. Romanos 3:4 dice: sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Eso incluye tus pensamientos cuando contradicen la palabra. Hay algo que debes entender. Cuando comienzas a interpretar a Dios desde tus experiencias, en lugar de interpretar tus experiencias desde la Escritura, tu fe empieza a invertirse. La experiencia no tiene autoridad final. La palabra sí. Isaías 55:8-9 declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Que no entiendas no significa que Él dejó de ser fiel. Que no veas no significa que dejó de obrar. Pero cuando la fe comienza a debilitarse, la mente construye narrativas. Y esas narrativas, si no son confrontadas, terminan convirtiéndose en convicciones. Dices que confías en Dios, pero ya no esperas que Él intervenga. Dices que Él es bueno, pero ya no descansas en esa bondad. Dices que Él es soberano, pero actúas como si todo dependiera exclusivamente de ti. Eso no es madurez. Es autosuficiencia disfrazada. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. La prudencia humana no es pecado. Pero cuando reemplaza la confianza, sí es un problema. El ataque a la fe no siempre destruye tu doctrina. A veces solo la enfría. No te vuelve hereje. Te vuelve cauteloso en exceso. No te quita versículos. Te quita expectativa. Y cuando la expectativa se reduce, la oración pierde intensidad. La obediencia pierde radicalidad. La adoración pierde profundidad. Porque la fe no es solo creer que Dios puede. Es vivir como si realmente lo fuera a hacer. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocer su nombre produce confianza estable. No produce cinismo. No produce distancia emocional.
No produce frialdad estratégica. Si tu relación con Dios se ha vuelto más distante, más fría, más calculada, no lo ignores. No siempre es ataque, pero puede ser fe debilitándose. Y aquí viene una pregunta directa. Cuando algo no sale como planeabas, ¿tu reacción inmediata es afirmar quién es Dios, o revisar cuánto debes protegerte por si Él no responde? Porque si tu estabilidad depende del resultado, tu fe no estaba en Dios. Estaba en el desenlace. Eso redefine todo. La fe atacada no siempre grita. No siempre se revela. A veces simplemente deja de confiar con la misma fuerza. Y ese cambio es tan gradual que puedes convivir con él durante meses sin notarlo. Pero el cielo lo nota. Porque Dios no solo mira lo que declaras. Mira en qué descansa tu corazón. El primer síntoma visible de que la fe está siendo erosionada no es que dejes de orar. Es que sigues orando, pero ya no esperas respuesta. La oración continúa. Las palabras salen. Los tiempos devocionales siguen en la agenda. Pero algo cambió por dentro. La expectativa disminuyó. Y cuando la expectativa disminuye, la fe ya fue tocada. Santiago 1, 6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Observa la conexión. No habla de dejar de orar. Habla de orar dudando. Es posible mantener la práctica sin mantener la convicción. Es posible conservar el hábito sin conservar la fe. Y eso es más común de lo que parece. Muchos creyentes no han abandonado la oración. Han abandonado la certeza. Se acercan a Dios, pero ya no se acercan con confianza. Hebreos 4:16 declara, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra clave es confiadamente, no emocionalmente, no dramáticamente, confiadamente. Cuando la fe está fuerte, la oración tiene dirección, tiene peso, tiene expectativa. Cuando la fe está debilitándose, la oración se vuelve preventiva. Oras por si acaso. Oras por disciplina. Oras por costumbre. Pero no oras con la convicción interna de que Dios actuará conforme a su voluntad perfecta. Y aquí viene una radiografía espiritual. ¿Hace cuánto tiempo no oras esperando que algo real suceda? No estoy hablando de espectáculo. Estoy hablando de certeza. Mateo 9:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe no garantiza caprichos, pero sí garantiza confianza en el carácter de quien escucha. Si oras creyendo que Él es fiel, tu corazón descansa incluso antes de ver la respuesta. Pero cuando la fe es tocada, la oración se llena de reservas. Si es tu voluntad, pero dicho con resignación, no con confianza. Haz lo que quieras, pero dicho desde cansancio, no desde rendición. Hay una diferencia entre rendirse a la voluntad de Dios y resignarse por falta de expectativa. La rendición bíblica produce paz. La resignación produce apatía. Y debemos ser honestos. Algunos no han dejado de orar. Han dejado de esperar. Eso no es debilidad humana normal. Es una señal. No toda sequedad espiritual es ataque. Hay temporadas legítimas de silencio. Hay procesos donde Dios forma carácter en silencio. Pero cuando el silencio comienza a redefinir quién crees que Él es, ahí la fe está siendo afectada.
Salmo 13, 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? David expresó angustia, pero nunca redefinió el carácter de Dios. En el mismo Salmo, versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Hay una diferencia entre sentir angustia y permitir que la angustia gobierne tu teología. Cuando la fe se debilita, la oración pierde intensidad. No volumen, no palabras, intensidad. Sigues hablando, pero ya no crees con la misma firmeza. Y eso tiene consecuencias invisibles, porque la oración no cambia a Dios. La oración alinea tu corazón con la verdad. Si la oración se vuelve mecánica, tu alineación también se debilita. Romanos 8 y 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Clamamos. No murmuramos. No susurramos con duda. Clamamos con confianza filial. Si te acercas a Dios más como empleado que como hijo, algo se movió en tu interior. No es acusación. Es radiografía. El hijo pide sabiendo que pertenece. El empleado pide temiendo ser rechazado. La fe debilitada transforma la oración en trámite. Cumples, hablas, terminas, pero no descansas en la respuesta. No sales fortalecido, no sales afirmado. Y aquí viene algo más directo. Si tu oración no está transformando tu manera de enfrentar la realidad, es posible que estés orando sin fe activa. Es incómodo, pero es verdad. Porque la fe no es emoción elevada, es convicción sostenida. Y cuando la convicción se debilita, la oración pierde firmeza. No se trata de sentir algo especial. Se trata de saber en quién has creído. 2 Timoteo 1 y 12 dice, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no dijo yo siento. Dijo yo sé. La fe fuerte habla desde conocimiento revelado. La fe debilitada habla desde emoción fluctuante. Y aquí hay una pregunta que no puedes ignorar. Cuando oras, ¿terminas con paz o terminas igual de inquieto? Porque si sales igual que entraste, tal vez la fe no estuvo gobernando la oración. Tal vez fue solo descarga emocional. La oración verdadera fortalece. No porque todo cambie afuera, sino porque algo se afirma adentro. Y cuando eso deja de suceder, no lo ignores. No todo es ataque, pero puede ser fe debilitándose. Y lo más serio es que este no es el último nivel. Cuando la oración pierde expectativa, lo siguiente que comienza a afectarse no es lo que dices, es lo que haces. Cuando la fe comienza a debilitarse, no siempre se nota en lo que declaras. Se nota en lo que decides. La fe no es solo convicción interna, es dirección práctica. Santiago 2 y 17 declara, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe viva produce movimiento, produce obediencia, produce decisiones alineadas con lo que Dios ha dicho. Cuando la fe está siendo erosionada, las decisiones comienzan a cambiar antes que el discurso. Sigues diciendo que confías, pero empiezas a elegir desde el temor, desde la autoprotección, desde el cálculo humano. Proverbios 3, 5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No dice confía solo en lo espiritual.
Dice en todos tus caminos. La fe real no gobierna solo la iglesia. Gobierna las finanzas. Gobierna relaciones. Gobierna decisiones laborales. Gobierna conversaciones difíciles. Cuando la fe se debilita, la prudencia empieza a reemplazar la confianza. Y cuidado, la prudencia en sí no es pecado. Pero cuando se convierte en sustituto de la fe, si es problema, empiezas a decir, voy a hacer esto por si Dios no responde. Voy a moverme así por si acaso. Voy a asegurarme primero. Eso no siempre es sabiduría. A veces es miedo disfrazado. Y el miedo no produce obediencia radical. Produce obediencia selectiva. La fe fuerte dice, si Dios lo dijo, lo hago. Aunque no entienda todo. La fe debilitada dice, lo haré, si todo encaja. Si tengo respaldo. Si me siento seguro. Eso cambia todo. 2 Corintios 5, 7 declara, porque por fe andamos, no por vista. No dice por lógica. No dice por comodidad. No dice por probabilidad. Por fe. Y aquí viene una radiografía más profunda. Hay decisiones que antes tomabas con convicción, y ahora las tomas con reservas. Hay áreas donde antes obedecías con claridad, y ahora negocias internamente. No has abandonado a Dios. Pero comenzaste a administrar tu obediencia. Eso es serio. Porque la fe debilitada no siempre te lleva a rebelión abierta. Te lleva a concesiones pequeñas. Pequeñas decisiones. Pequeños ajustes. Pequeñas omisiones. Y las pequeñas concesiones repetidas terminan moldeando un corazón distante. 2 Samuel 11 muestra el proceso de David antes de su caída. No comenzó con el pecado final. Comenzó con una decisión aparentemente menor. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab. Y David se quedó. El problema no fue solo el acto posterior. Fue la omisión inicial. La fe debilitada produce omisiones estratégicas. Sabes lo que deberías hacer, pero lo pospones. Lo racionalizas. Lo suavizas. Dices, no es tan grave. No es el momento. Más adelante lo corrijo. Pero la fe fuerte no negocia con la claridad bíblica. La fe fuerte produce obediencia inmediata. Cuando la fe se erosiona, la obediencia se vuelve gradual. Y aquí debemos decir algo con firmeza. Si dices que confías en Dios, pero tus decisiones siguen obedeciendo al temor, algo está desalineado. No es condenación. Es coherencia. La fe no es una declaración. Es un gobierno interno. Romanos 2 y 23 dice, porque todo lo que no proviene de fe, es pecado. Eso es profundo. No dice solo lo que es malo externamente. Dice lo que no proviene de fe. Si tus decisiones no nacen de confianza en Dios, no están naciendo desde el lugar correcto. Es incómodo, pero es verdad. Y aquí aparece otro síntoma. Cuando la fe se debilita, la obediencia comienza a depender del resultado esperado. Obedeces si ves beneficio. Obedeces si anticipas éxito. Obedeces si el riesgo parece manejable. Pero la obediencia bíblica no depende de resultados. Depende de fidelidad. Hebreos 11 está lleno de personas que obedecieron sin ver cumplimiento inmediato. Noé construyó sin lluvia. Abraham salió sin mapa. Moisés se enfrentó sin garantías. La fe produce acción antes de evidencia. Cuando la fe se debilita,
esperas evidencia antes de actuar. Eso es inversión del orden espiritual. Y no sucede en un día. Sucede progresivamente. Comienzas a justificar pequeñas áreas de desobediencia. Comienzas a suavizar convicciones. Comienzas a reducir estándares. Y lo más peligroso es que todo parece razonable. La fe debilitada casi siempre se ve lógica. Pero lógica no siempre es confianza. Efesios 6 y 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo no es emoción. Es convicción activa. Cuando el escudo baja, los dardos comienzan a impactar decisiones. No siempre impactan creencias doctrinales. Impactan prioridades. Impactan acciones. Impactan dirección. Y aquí viene la pregunta que no puedes evitar. Si alguien observara tus decisiones esta semana, ¿vería evidencia de fe o evidencia de cautela gobernada por temor? Porque la fe real es visible en cómo eliges, en cómo respondes, en cómo avanzas. La fe debilitada no siempre deja de creer. Deja de arriesgar por obediencia. Y cuando eso sucede, la vida espiritual comienza a estancarse. No porque Dios se haya movido, sino porque tú comenzaste a retroceder internamente. Pero esto no termina aquí. Cuando la fe comienza a afectar decisiones, el siguiente nivel no es externo, es mental. Porque antes de que la obediencia cambie, los pensamientos ya fueron alterados. Antes de que la obediencia cambie, la mente ya fue influenciada. Ninguna decisión nace en el vacío. Toda decisión fue primero un pensamiento tolerado. Por eso el campo de batalla real no es externo, es interno. 2 Corintios 10, 4-5 declara, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observa las palabras, argumentos, altivez, pensamientos. No habla primero de demonios visibles. Habla de estructuras mentales. La fe no se erosiona por un evento. Se erosiona por argumentos no confrontados. Y aquí debemos ser sobrios. No todo pensamiento negativo es ataque espiritual. No todo desánimo es dardo del enemigo. No todo cansancio o culpa es guerra. Pero cuando un pensamiento contradice claramente la verdad revelada y lo dejas permanecer, eso comienza a debilitar tu fe. Por ejemplo, Dios dijo que es fiel. Pero el pensamiento dice, tal vez esta vez no. Dios dijo que no te dejará. Pero el pensamiento dice, siento que estoy solo. Dios dijo que obra para bien. Pero el pensamiento dice, esto se salió de control. Si esos pensamientos no son llevados cautivos, se convierten en narrativa interna. Y la narrativa interna moldea la convicción. Romanos 8:1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, hay creyentes que viven bajo acusación constante. No porque la Biblia cambió, sino porque los pensamientos no fueron confrontados. Efesios 6 y 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo no se levanta automáticamente. Se toma. La fe no es pasiva. Es activa. Cuando la mente no está filtrando pensamientos con la palabra, los dardos encuentran terreno. Y aquí viene una radiografía directa.
No todo lo que pasa por tu mente merece quedarse. Pero si no lo examinas, se queda. Si no lo confrontas, se instala. Si no lo corriges con escritura, termina gobernando decisiones. La fe debilitada no siempre cambia tu Biblia. Cambia tu interpretación interna de la realidad. Empiezas a anticipar fracaso. Empiezas a imaginar abandono. Empiezas a proyectar escenarios de pérdida. Y luego dices, estoy siendo realista. Pero realismo no es lo mismo que incredulidad. Romanos 12:2 declara, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación no es automática, es intencional. Si no renuevas tu mente con verdad, la cultura la renovará con temor. Si no llenas tu mente con promesas, se llenará con probabilidades. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo inviertes alimentando tu mente con verdad comparado con el tiempo que la expones a preocupación? Porque la fe crece donde la verdad es constante y se debilita donde la incertidumbre es dominante. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. No es pensamiento positivo. Es pensamiento filtrado por verdad. La mente no es neutral. O es renovada o es influenciada. Y cuando la fe está siendo atacada, uno de los primeros cambios es el diálogo interno. Empiezas a hablarte con menos esperanza. Empiezas a imaginar con menos confianza. Empiezas a proyectar con más cautela. No es gritar. No es crisis. Es tono interno. Y el tono interno importa. Porque lo que repites internamente termina definiendo lo que crees profundamente. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No dice cuál es su declaración pública. Dice cuál es su pensamiento. Si por dentro ya asumiste derrota, aunque por fuera declares victoria, hay una desconexión. Y esa desconexión desgasta la fe. Es incómodo, pero es verdad. No puedes alimentar miedo todo el día y esperar confianza firme por la noche. No puedes exponerte constantemente a ansiedad y esperar convicción inquebrantable. La fe necesita nutrición. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La esperanza no se fabrica, se cultiva. Y se cultiva en la Escritura. Cuando la mente deja de ser entrenada por la palabra, empieza a ser entrenada por la circunstancia. Y la circunstancia cambia. La palabra no. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Confianza no es ausencia de pensamientos contrarios. Es decisión de cuál pensamiento gobierna. La fe fuerte no es la que nunca tiene duda. Es la que no permite que la duda gobierne. Y aquí está el punto clave. Si tus pensamientos no están siendo llevados cautivos, tu fe no está siendo protegida. Y cuando la fe no es protegida, las relaciones espirituales comienzan a afectarse. Porque la mente influenciada termina aislándose. Cuando la fe comienza a debilitarse en la mente, el siguiente efecto no es inmediato hacia afuera. Es relacional. No ocurre de forma dramática. No haces un anuncio. No dices que te vas. Simplemente empiezas a desconectarte. El aislamiento espiritual casi nunca comienza con rebeldía abierta.
Comienza con distancia emocional. Hebreos 10, 24-25 declara: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La congregación no es un evento social, es un diseño espiritual. La fe se fortalece en comunidad, se debilita en aislamiento prolongado. Proverbios 18:1 dice: su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. Otras traducciones expresan la idea de que el que se aísla busca su propio deseo. El aislamiento prolongado suele proteger algo. Y aquí debemos ser claros. No todo tiempo a solas es aislamiento pecaminoso. Jesús mismo se apartaba para orar. Pero hay diferencia entre retiro espiritual y desconexión progresiva. El retiro busca a Dios. La desconexión evita confrontación. Cuando la fe está siendo erosionada, la persona empieza a sentirse incómoda en ambientes donde la verdad es fuerte. No porque la verdad sea agresiva, sino porque la fe debilitada se siente expuesta. Empiezas a pensar: no necesito tanto. Yo puedo solo. No quiero depender de nadie. Eso suena maduro, pero muchas veces es orgullo defensivo. La fe fuerte reconoce necesidad. La fe debilitada protege independencia. Efesios 4:16 describe al cuerpo bien concertado y unido entre sí, según la actividad propia de cada miembro. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en solitario. Cuando te desconectas, pierdes estímulo, pierdes exhortación, pierdes perspectiva. Y lo más serio es que comienzas a validar tus propios pensamientos sin contraste. Si ya vimos que la mente puede ser campo de batalla, imagina lo que ocurre cuando esa mente no tiene comunidad que la confronte con amor. El aislamiento alimenta narrativas internas. La comunidad las corrige. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Si no permites que nadie conozca tus cargas, terminarás cargándolas solo. Y la carga prolongada sin apoyo debilita la fe. Ahora escucha con atención. Cuando la fe está fuerte, buscas comunión. Buscas consejo. Buscas cobertura. Cuando la fe se debilita, empiezas a justificar distancia. No es abandono total. Es reducción gradual. Asistes menos. Participas menos. Compartes menos. Y lo justificas como agenda ocupada. Como proceso personal. Como etapa de introspección. No todo eso es incorrecto. Pero si se vuelve constante, algo puede estar ocurriendo. Es incómodo, pero es verdad. La independencia prolongada rara vez fortalece la fe. Generalmente la expone. Eclesiastés 4:9-10 declara: mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si nadie puede levantarte, es posible que hayas cerrado la puerta antes. Y aquí viene otra radiografía. Cuando alguien te confronta con amor, ¿lo recibes o te incomoda profundamente? Cuando escuchas enseñanza firme, ¿te fortalece o te distancia? La fe debilitada se incomoda con la corrección. La fe madura la recibe. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Si comienzas a evitar cualquier entorno que confronte, no siempre es porque el entorno sea duro. A veces es porque tu fe está frágil. Y la fe frágil busca ambientes cómodos. No ambientes bíblicos. Ambientes cómodos.
2 Timoteo 4, 3 advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La comezón no es hambre de verdad. Es hambre de confirmación. Si solo buscas voces que te tranquilicen, y evitas voces que te desafíen, algo interno está cambiando. La fe fuerte busca crecimiento. La fe debilitada busca alivio. Y el alivio no siempre edifica. Cuando el aislamiento progresa, también progresa la pérdida de gozo. Porque el gozo espiritual se alimenta en comunidad, en adoración compartida, en verdad proclamada colectivamente. Y cuando eso disminuye, la vitalidad espiritual comienza a descender. No de golpe, progresivamente. La fe no siempre explota. A veces se enfría, mientras todo sigue funcionando externamente. Porque cuando el aislamiento se prolonga, algo comienza a apagarse por dentro. No necesariamente la doctrina. No necesariamente la conducta externa. Se apaga el gozo. Y no estamos hablando de euforia emocional. Estamos hablando de vitalidad espiritual. Salmo 51, 12 registra la oración de David después de su caída. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Observa que no pidió que le devolvieran el reino. No pidió posición. Pidió gozo. El gozo de la salvación no es emoción pasajera. Es la conciencia viva de haber sido rescatado. Es la certeza interna de pertenecer a Dios. Cuando la fe está fuerte, el gozo no depende de circunstancias. Depende de redención. Nehemías 8 y 10 declara: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No dice que el gozo es adorno. Dice que es fuerza. Cuando el gozo disminuye, la resistencia espiritual también disminuye. Y aquí debemos hacer una distinción importante. No todo cansancio es pérdida de gozo. No toda tristeza es señal de fe débil. La vida tiene temporadas complejas. Pero cuando la salvación deja de producir gratitud profunda, cuando el Evangelio deja de conmoverte, cuando recordar la cruz ya no despierta reverencia interna, algo se está enfriando. Es incómodo, pero es verdad. Hay creyentes que sirven, trabajan, asisten, participan, pero ya no disfrutan a Cristo. Juan 3 y 11 dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. El gozo no es opcional en la vida cristiana. Es resultado de permanecer en él. Cuando la fe comienza a erosionarse, el disfrute de Dios se reemplaza por responsabilidad religiosa. Cumples, sirves, cantas, pero ya no hay deleite. Y cuando el deleite desaparece, la obediencia se vuelve pesada. 1 Juan 5, 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando los mandamientos comienzan a sentirse excesivamente pesados, no siempre es porque Dios haya endurecido algo. A veces es porque la fe perdió frescura. La fe viva produce gratitud. La fe debilitada produce rutina. Y la rutina prolongada sin gozo genera cansancio espiritual. Aquí aparece otra radiografía. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste por tu salvación con verdadera profundidad? No por obligación, no por fórmula, sino con conciencia renovada de gracia. Efesios 2, 8-9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando la gracia deja de sorprenderte, cuando la salvación deja de asombrarte, la fe ya comenzó a endurecerse, y el endurecimiento no sucede de golpe. Sucede cuando el Evangelio se vuelve información, no revelación constante. Sucede cuando la cruz se vuelve historia, no presente realidad. La fe fuerte contempla la cruz y se humilla. La fe debilitada la contempla y permanece indiferente. Eso no es falta de emoción, es pérdida de sensibilidad espiritual. Hebreos 3:12 advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón no se aparta primero físicamente, se aparta internamente. Y cuando el corazón se distancia, el gozo disminuye. El problema es que muchos interpretan esta pérdida como simple agotamiento. Dicen: estoy cansado. Estoy saturado. Necesito un descanso. A veces eso es cierto, pero otras veces no es descanso lo que falta. Es renovación de fe, porque el descanso físico no restaura gozo espiritual. La verdad revelada sí. Romanos 3:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Observa la conexión. Gozo en el creer. Si el creer se debilita, el gozo también. No puedes debilitar fe y mantener gozo pleno. Están conectados. Y aquí llegamos a un punto delicado. Cuando el gozo disminuye, comienzas a buscar estímulos alternativos, entretenimiento, distracción, validación externa, no necesariamente pecado abierto, pero sustitutos. La fe fuerte encuentra satisfacción en Dios. La fe debilitada empieza a buscar compensaciones. Es incómodo, pero es verdad. Cuando Cristo deja de ser suficiente en tu interior, algo ya se movió en la raíz. Y si no se corrige, el siguiente paso no es solo emocional, es doctrinal, porque cuando el corazón pierde deleite, la mente comienza a ajustar creencias para reducir tensión, y eso nos lleva al siguiente nivel. Cuando la fe se debilita, no solo enfría el corazón, también comienza a distorsionar la verdad. Y ahí es donde el proceso se vuelve más serio. Cuando el gozo disminuye y el deleite en Dios pierde intensidad, la mente busca resolver la tensión. Y lo hace ajustando creencias. No necesariamente cambiando de religión. No necesariamente negando doctrinas centrales, sino suavizando verdades incómodas. La fe debilitada rara vez abandona el Evangelio abiertamente. Más bien lo adapta. Gálatas 1:6-7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. No dice que negaron todo. Dice que siguieron algo diferente. La distorsión no siempre es negación total. A veces es ajuste sutil. Cuando la fe está fuerte, la verdad confronta y forma. Cuando la fe se debilita, la mente intenta suavizar lo que confronta. Empiezas a redefinir pecado. Empiezas a minimizar obediencia. Empiezas a reinterpretar gracia. Romanos 6:1-2 declara: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no elimina la santidad. La gracia capacita para ella. Pero cuando la fe se debilita,
la gracia se convierte en permiso emocional. No cambias versículos, cambias aplicación. 2 Timoteo 4, 3-4 advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La sana doctrina no siempre es cómoda, pero siempre es saludable. Cuando la fe pierde fuerza, la persona busca mensajes que alivien más de lo que transformen. No quiere confrontación, quiere confirmación. Y aquí debemos ser honestos. Si solo consumes contenido que te tranquiliza, pero evitas lo que te desafía, algo interno está cambiando. La fe madura busca profundidad. La fe debilitada busca alivio. Y el alivio sin transformación produce estancamiento. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez no rechaza verdad fuerte, la abraza. Cuando la fe está siendo erosionada, la mente comienza a justificar lo que antes corregía. Pequeños compromisos doctrinales, pequeñas reinterpretaciones personales. Dices, Dios entiende. Dios sabe mi corazón. Dios no es tan estricto. Es cierto que Dios es misericordioso, pero también es santo. Isaías 6:3 declara, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando la santidad deja de tener peso en tu conciencia, la fe ya perdió sensibilidad. Y aquí aparece otra radiografía. No es que quieras pecar abiertamente, es que ya no sientes el mismo peso por lo que antes te inquietaba. Eso no es libertad. Es posible endurecimiento progresivo. Efesios 4, 18-19 habla de aquellos que, teniendo el entendimiento entenebrecido, perdieron toda sensibilidad. La sensibilidad espiritual se pierde gradualmente, no de golpe. Cuando la fe se debilita, la conciencia deja de ser tan aguda. Lo que antes te llevaba a arrepentimiento inmediato, ahora lo justificas. Lo que antes confesabas rápidamente, ahora lo postergas. Eso no sucede sin proceso previo. Comenzó con mente no renovada. Continuó con aislamiento. Se profundizó con pérdida de gozo. Y ahora afecta convicciones. Es incómodo, pero es verdad. La fe debilitada no siempre produce herejía abierta. Produce ajuste silencioso. Y el ajuste silencioso es peligroso porque parece razonable. Pero la verdad no cambia para adaptarse a tu etapa emocional. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si Él no cambia, la verdad tampoco. Y aquí debemos dar un paso más profundo. No todo ajuste doctrinal es ataque del enemigo. A veces es resultado de no haber discernido correctamente las pruebas. Porque hay momentos donde Dios está formando, pero tú interpretas que está atacando. Y cuando no discernes bien, respondes mal. Eso nos lleva a un punto crucial. Antes de etiquetar todo como guerra espiritual, debemos aprender a diferenciar entre disciplina, prueba y ataque. Porque no todo proceso difícil es enemigo. Algunos son entrenamiento. Y si no discernes correctamente, podrías estar resistiendo lo que Dios está usando para fortalecerte. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más sobrio. Porque si no aprendemos a discernir correctamente, terminamos llamando ataque a lo que en realidad es formación. Y eso es peligroso. No todo lo que duele es enemigo.
No todo lo que incomoda es guerra espiritual. No todo lo que presiona es oposición satánica. Algunas cosas son disciplina. Otras son prueba. Y otras sí pueden ser ataque. Pero si no distingues, responderás mal. Hebreos 12, 5-6 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. La disciplina no es rechazo, es amor correctivo. Cuando la fe es inmadura, la disciplina se interpreta como abandono. Cuando la fe madura, la disciplina se reconoce como formación. Hay creyentes que oran pidiendo liberación, cuando Dios está pidiendo transformación. Santiago 1, 2-4 declara: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. La prueba produce paciencia. No produce sospecha contra Dios. Si cada vez que enfrentas presión asumes que es ataque directo, podrías estar resistiendo el proceso que está fortaleciendo tu fe. Juan 15, 2 dice: Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La poda duele, pero no es destrucción. Es preparación para mayor fruto. Aquí viene una pregunta directa. ¿Estás peleando contra lo que Dios está usando para formarte? Porque si todo lo interpretas como enemigo, nunca crecerás en discernimiento. Y la fe madura necesita discernimiento. 1 Juan 4, 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. No todo proviene de Dios, pero tampoco todo proviene del enemigo. El discernimiento evita extremos. Si atribuyes todo al enemigo, pierdes responsabilidad personal. Si atribuyes todo a Dios, ignoras oposición real. La madurez reconoce ambos sin exageración. Y aquí está la radiografía profunda. Cuando algo duele, tu primera reacción es examinar tu corazón, o buscar culpable externo. Porque la fe inmadura busca culpables. La fe madura busca aprendizaje. Hebreos 12-11 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Después, la fe fuerte soporta el proceso porque confía en el resultado final. La fe debilitada exige resultados inmediatos. Si tu fe solo funciona cuando todo fluye bien, no es fe robusta, es fe condicionada. Es incómodo, pero es verdad. Hay momentos donde el enemigo sí intenta presionar tu confianza, pero también hay momentos donde Dios está refinando tu carácter. Y la única manera de saber la diferencia es permanecer anclado en la verdad. Si el proceso te acerca a Dios, produce humildad y dependencia, es formación. Si el proceso te empuja a desconfiar del carácter de Dios, puede haber ataque involucrado. La clave no es la intensidad del problema, es la dirección que produce en tu corazón. ¿Te lleva a buscar más a Dios? ¿O te lleva a reinterpretarlo? Ahí está la diferencia. Y aquí llegamos al punto crucial del mensaje. Antes de orar pidiendo fuerza para resistir, necesitas certeza doctrinal sobre lo que estás resistiendo. Porque la fe no se sostiene con emociones elevadas. Se sostiene con verdad sólida. No se fortalece con dramatismo espiritual. Se fortalece con evangelio claro. Y eso nos lleva al fundamento que nunca cambia. Antes de cerrar en oración,
debemos consolidar doctrina. Porque una fe sin fundamento termina cayendo en cada temporada difícil. Ahora vamos a integrar todo bajo el centro inmutable, el Evangelio de Jesucristo. Y aquí es donde la fe deja de ser sensación y vuelve a ser convicción estable. Y aquí es donde todo debe volver al centro. Porque si analizas síntomas, pero no afirmas fundamento, solo tendrás diagnóstico, pero no estabilidad. La fe no se sostiene por intensidad emocional. Se sostiene por verdad doctrinal clara. 1 Corintios 15, 1:4 declara: Además os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Ese es el centro. No tus sensaciones. No tus temporadas. No tus altibajos espirituales. Cristo murió. Cristo resucitó. Cristo vive. Si tu fe depende de cómo te sientes esta semana, será inestable. Si depende del Evangelio, será firme. Romanos 5, 1 dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice tendremos paz cuando todo mejore. Dice tenemos paz. La fe no te hace perfecto, te hace justificado. Y la justificación no cambia con tus emociones. Juan 10, 27-29 declara: Mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tu seguridad no depende de la intensidad de tu fe. Depende de la fidelidad de Cristo. Eso no elimina responsabilidad, pero elimina inestabilidad innecesaria. Efesios 2, 8-9 afirma: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. La fe no es esfuerzo constante para sostenerte. Es confianza en aquel que te sostiene. Cuando la fe se debilita, vuelves a fundamentos. No buscas sensaciones nuevas. Buscas verdad antigua. Romanos 8:31 declara: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice que no habrá oposición. Dice que la oposición no redefine el resultado final. Romanos 8, 38-39 continúa: Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Tu fe puede fluctuar en intensidad, pero el amor de Dios no fluctúa. Y aquí está la consolidación. Si tu fe está bajo presión, no necesitas dramatismo espiritual. Necesitas recordar el Evangelio. No necesitas elevar emociones. Necesitas afirmar doctrina. La fe fuerte no es la que nunca duda. Es la que vuelve al fundamento cuando duda. Hebreos 12, 2 dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él inicia, Él sostiene, Él perfecciona. Tu responsabilidad no es fabricar fe, es mantener tus ojos en Él. Y cuando la mente intenta distorsionar, vuelves a la cruz. Cuando la emoción intenta gobernar, vuelves a la resurrección. Cuando el temor intenta dominar, vuelves a la promesa. La fe madura no se basa en intensidad, se basa en estabilidad. Y ahora que hemos diagnosticado, discernido y consolidado, no terminamos analizando. Respondemos. Porque la fe no solo se entiende, se fortalece. Ahora no analizamos. Ahora respondemos. No con emoción exagerada. No con dramatismo.
con convicción. Padre, reconocemos que muchas veces hemos dicho que confiamos en ti, pero nuestras decisiones han sido gobernadas por el miedo. Reconocemos que hemos llamado ataque a lo que en realidad era inmadurez no corregida. Reconocemos que en momentos de silencio hemos permitido que la duda construya narrativas internas, en lugar de afirmar tu carácter. Tu palabra dice en Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No venimos bajo culpa, venimos bajo gracia. Tu palabra declara en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradarte. Y hoy no pedimos emoción, pedimos firmeza. Fortalece nuestra fe donde se debilitó. Corrige donde hubo distorsión. Renueva nuestra mente conforme a tu verdad. Tu palabra dice en Efesios 6:16 que el escudo de la fe apaga los dardos. Enséñanos a levantar ese escudo, no con gritos, sino con convicción. Si nuestra oración perdió expectativa, restáurala. Si nuestra obediencia se volvió selectiva, alinéala. Si nuestro gozo disminuyó, renuévalo. No queremos una fe sentimental, queremos una fe bíblica. No queremos intensidad pasajera, queremos estabilidad profunda. Recordamos hoy el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Cristo vive. Nuestra seguridad no está en cómo nos sentimos. Está en lo que Él hizo. Padre, donde haya inmadurez, forma carácter. Donde haya confusión, trae discernimiento. Donde haya temor, establece verdad. Hoy declaramos conforme a Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Declaramos que nuestra fe no será gobernada por circunstancias. Será gobernada por tu palabra. Declaramos que no reinterpretaremos tu carácter a través de temporadas difíciles. Declaramos que confiamos, no porque todo esté claro, sino porque tú eres fiel. Señor, sostenemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora haz algo concreto. Escribe en los comentarios esta declaración. Mi fe descansa en la verdad, no en mis emociones. No como frase religiosa, como decisión. Y si este mensaje te ayudó a identificar algo que necesitaba corrección, compártelo. No para ganar discusión, sino para fortalecer a alguien que puede estar pasando por lo mismo sin saberlo. Suscríbete si deseas seguir profundizando en una fe sin filtro. Una fe confrontada por la verdad, pero sostenida por gracia. Porque la fe no se mantiene sola, se cultiva. Y hoy decidiste cultivarla.